Bien, dando continuidad entonces a nuestra aplicación de factura, vamos a hacerle algunos ajustes simplemente para que tenga una mayor funcionalidad. El primero de ellos va a ser modificar los toString tanto de televisor como de equipo de sonido para que nos den una información mucho más valiosa. El primer cambio va a ser en equipo de sonido y esa información valiosa va a ser la siguiente. Vamos a preguntar si soporta MP3. En caso de que soporte MP3, vamos a retornar una cosa y si no soporta MP3 vamos a retornar otro. Entonces lo primero es que voy a añadir un salto de línea y una tabulación para que quede alineado y va a decir equipo de sonido MP3 con, lo voy a poner acá, y luego le digo que haga un salto de línea y dos tabulaciones. Va a decir tantas watts de potencia, luego le pongo otro salto de línea, una T, otra tabulación y luego tantos CDs en bandeja. Finalmente le digo \n /t, podría decirle aquí voltaje, este sería el 2 realmente y este de aquí sería el 3. Aquí también puedo agregar un salto de línea y tabulaciones. Aquí sería necesario agregar el voltaje. Listo. De esta manera ya tengo cuando sí es MP3. Pero si no, simplemente diría, sería casi que todo lo mismo, pero en vez de decir aquí MP3, no diría nada. Esta es la manera larga de hacer esta implementación y funciona. Sin embargo, no lo vamos a probar ahorita por cuestiones de tiempo. Lo que vamos a hacer es escribirlo de la manera corta. Entonces, vamos a coger todo este código y lo vamos a dejar en una sola línea. Esta parte que dice acá MP3 la vamos a dejar en una variable que está al final. Si llevamos 3, este sería el número 4. Y al final de esto pondríamos lo siguiente. Si soporta MP3, entonces colocamos aquí un espacio y MP3. Y si no, colocamos algo vacío. Sin embargo, lo más recomendable para escribir strings vacíos no es poner un par de comillas, sino utilizar la clase string y usar el valor empty o la propiedad empty de esa clase, la cual nos va a dar un string vacío. De esta manera tenemos un código mucho más limpio, mucho más sencillo y sobre todo en una sola línea de código. Esta es la primera manera. Ahora, para televisor vamos a utilizar algo distinto y vamos a probar si funciona. Y lo que vamos a probar es lo siguiente. Antes del texto a mostrar, vamos a poner una arroba. Y vamos a darle un enter por acá con un solo tap. Y después de esto vamos a decir televisor y el tipo. Luego vamos a dar un enter más acá. Aquí le vamos a decir con. Aquí en el tabulador. El número de pulgadas. El número de voltios. O voltaje. Y el valor. Y aquí igualmente sería necesario agregar bien. Después de esto vamos a ir a nuestra clase program
Y lo único que vamos a agregar aquí va a ser un salto de línea más. Y el salto de línea simplemente lo hacemos escribiendo una línea y agregándole un string vacío, que lo utilizamos con string.empty, según lo que habíamos trabajado anteriormente. Después de esto simplemente podemos recompilar nuestra solución. Al ver que funciona, simplemente la ejecutamos. Nuevamente con el usuario prueba, valor de descuento supongamos 10, y primero miremos el equipo de sonido. Los watts del equipo de sonido que sean 200, el número de CDs que sean 5, y digamos que sí soporta MP3. El precio que sean 200.000, el voltaje 120. Si vemos, le dio un formato totalmente distinto al que se tenía anteriormente. Nos mostró con algunas indentaciones según las tabulaciones que le establecimos, y nos mostró toda la información, y además dice aquí equipo de sonido MP3, de acuerdo a lo que nosotros programamos cuando tiene esa opción. Ahora miremos el del televisor. Entonces aquí vamos a ingresar los datos del cliente con su respectivo valor de descuento, que puede ser 10. Seleccionamos televisor, las pulgadas que sean 40, el tipo de televisor que sea plasma, el precio del electrodoméstico que sea 500.000, el voltaje 120, y tenemos una distribución muy parecida a la de electrodoméstico, con la diferencia que la manera en la que lo escribimos al momento de indicar el código fue mucho más natural. Si vemos los dos códigos, el de televisor y el de equipo de sonido, evidentemente la de televisor es mucho más natural. Simplemente agregando una arroba, el string se va a formatear de acuerdo a como yo lo escriba, con todos los saltos de línea, con todos los espacios, tabulaciones y demás que yo le agregue. Lo único que nos hizo falta realmente fue agregar la fecha. Entonces podríamos hacerlo acá mismo. Bien, sin embargo, esto que está aquí escrito con varios write line, también lo podríamos hacer en el toString de la clase factura, con un formato similar al que se le dio a televisor o al que se le dio a equipo de sonido. Lo podemos utilizar en cualquiera de los dos casos. Vamos a detener la grabación del video, vamos a escribir el código y continuamos viendo el resultado después de haber escrito ese código. Ya tenemos nuestro código de la clase factura para el método toString, que nos indica cada uno de los valores que se tenían en el otro lado, es decir, estos mismos. Y lo que podemos hacer es reemplazar todo esto por una simple instrucción que sea aquí console.writeLine factura. Podemos volver a recompilar la solución, ver que todo está perfecto e iniciar. Nombre del cliente, prueba. Podemos elegir un valor de descuento del 25, elegir equipo de sonido, los watts que sean 350, que sean 2 CDs, que no soporta MP3, que el precio del electrodoméstico sea 250.000, que el voltaje del electrodoméstico sea 120, y podemos ver cada uno de los resultados con el respectivo formato y con un código demasiado sencillo. Lo único que tenemos
digamos, raro es la fecha que nos está apareciendo con la hora. Esto es porque todos los objetos de la clase DayTime guardan tanto la fecha como la hora, aun cuando nosotros dijimos que la fecha iba a ser solo el componente de toDate, por eso aparece a las 0 horas o a las 12 de la mañana. En ese sentido, lo que se puede hacer es simplemente darle un formato aquí en factura y le decimos que primero va el día, que luego va el mes y que luego va el año. Y de esta manera tenemos nuestra fecha formateada con lo que necesitamos. Si necesitáramos solo el componente de la hora, utilizaríamos horas, minutos, segundos, o lo que sea que necesitemos.